Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos hoy otra vez. Y hoy el cuadernillo nos propone algo que tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿eh? Como colegio de Nuestra Señora de la Misericordia. Justamente hoy vamos a abordar en la página 40 lo que tiene que ver con Dios como Padre misericordioso. Si ves en esa página que yo te adjunté, dice, Dios es un Padre misericordioso, ya sea a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, ya sea a través de Jesús en los Evangelios. Dios revela al ser humano como es Él, según Jesús. Lo que mejor identifica a Dios es su misericordia. Eso mismo practicamos los misioneros, que queremos construir el reino y parecernos a Dios. Como ves, seguimos las huellas de Jesús, y si queremos seguir a Jesús, ser sus discípulos y llevar entonces el reino de Dios a los demás, tenemos que hacerlo con esta identidad, la misericordia, que es algo tan difícil, por lo menos a mí me cuesta, vivir la misericordia. Fíjate que acá dice, hay una cita del Papa Francisco que dice, etimológicamente significa, se refiere a la palabra misericordia, abrir el corazón al miserable. Es la actitud divina que abraza, es la entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar. La misericordia es el carnet de identidad de nuestro Dios. Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Es del año 2016, lo que él dijo en este escrito. Fíjate qué lindo, el nombre de Dios es misericordia. Nosotros decimos la mayoría de las veces, como lo dijo San Juan en su Evangelio y en su primera carta, Dios es amor. Y la misericordia es eso. La misericordia es el amor de Dios, porque habla de abrazar, de proteger, ¿no? La identidad de Dios. Si tenemos que definir a Dios, dice el Papa Francisco, Dios es misericordia. Abrir el corazón al miserable. Miserable entendido, porque viste que a veces usa la palabra miserable para decir a alguien que es malo, ¿no? Miserable aquel que también, que por ahí hace cosas malas, y el que sufre, incluye muchas cosas. Fíjate que en un costadito tenemos el dibujito de la Virgen de la Misericordia, nuestra madre, y dice, la Virgen María es llamada Madre de la Misericordia. Esto es así porque su Hijo Jesús es la expresión máxima de la misericordia de Dios, pero también porque ella misma nos ofrece la misericordia de Jesús dándonos protección bajo su manto. Claro, obviamente, no solo como madre, sino como la primera discípula de Jesús, ella fue siempre misericordiosa y lo es con nosotros, considerándonos a todos sus hijos, cuidándonos y protegiéndonos, nuestra Madre de la Misericordia. Bueno, sigamos un poquito. Dice aquí, bueno, conversen qué quiere decir el Papa Francisco con la última frase, ya lo acabamos de hacer, esto ya está. Dice aquí, misericordiosos como el Padre. Esto es, seamos misericordiosos como el Padre. Significa ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente y amarlo. Esta debe ser la meta de todo misionero, porque practicando la misericordia nos asemejamos a nuestro Padre Dios. Por eso, misericordiosos como el Padre fue el lema que eligió el Papa Francisco para festejar el año de jubileo de la misericordia. El Papa Francisco, ya yo recuerdo que te mostré a la Trinidad misericordiosa y ya estuvimos hablando de esto, obviamente, porque ya te dije, tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro colegio. Y acá tenemos el logo que se usó como para el año de la misericordia. Dice, observen el ojo compartido por Jesús y la persona que lleva en andas. ¿Qué querrá representar el diseñador del logo con este detalle? Ahora te voy a buscar una foto mejor en color de este logo y te voy a hacer algunos comentarios. Pero antes de esto,
Vayamos al Evangelio. Dice acá, escuchen Lucas 6, del 36 y al 38, completen las 4 acciones con las que Jesús explica en qué consiste la misericordia. Vamos a leerlo. A ver, Lucas 6, del 36 al 38. Dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Aquí tenemos las 4, Así que después las completás más abajo. Y te termino de leer. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, esto último, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo de la medida? Pensemos en esto. Quizás vos conozcas negocios donde venden lo que se llama el todo suelto, ¿viste? La maicena, no sé, las almendras, las nueces. Entonces, cuando vos vas a comprar, suponete que quieras comer polenta y te la venden suelta, el señor tiene como una cuchara, ¿no? Y entonces pone así y con esa cuchara va pesando. Bueno, en la época de Jesús se utilizaban las cucharas como medida. No había todavía balanza o era muy rudimentaria, entonces muchas veces uno decía, bueno, ¿qué quiere cuando iba a comprar? Entonces decía, bueno, deme 3 cucharas, esa era la medida. Entonces había una medida de cuchara, más grande, más chiquita, era la medida. Entonces se usaba y lo que Jesús nos quiere decir es que si ustedes no juzgan, no condenan, perdonan y dan a todo lo que les pide, entonces son generosos, es como que estamos usando una gran cuchara gigante como medida para relacionarnos con los otros. Entonces Jesús dice, en la medida que ustedes den, en la medida en que ustedes hagan, recibirán. Ojo, no porque si yo no lo hago Dios me castiga, cuidado con esto. Pero siempre pasa. Cuando vos sonreís, el otro te devuelve una sonrisa. Cuando tenés gestos de amor, eso te hace sentirte feliz. Eso es lo que dice Jesús. Y además también nos dice de esta manera, ustedes no pueden pedir a alguien que los perdone si ustedes no perdonan a otros. No pueden pedirle al otro lo que ustedes no son capaces de hacer. Bueno, vamos a mirar un poquito el logo del año de la misericordia y lo charlamos. ¿Qué quiso decir el que lo dibujó? Miremoslo un poquito juntos, ¿no? Fíjate que aquí tenemos, obviamente, como imagen de la misericordia está Jesús, que carga sobre sus hombros, o sea, es como la imagen del pastor, que carga generalmente la oveja así sobre los hombros. Bueno, ¿a quién está cargando Jesús? Que claramente lo identificamos porque tiene la aureola, que lo identifica como Dios, ese círculo alrededor que está con color dorado y rojo, y también porque en sus manos tiene las marcas de los clavos. Bueno, está cargando ¿a quién? Al hombre. Nos carga sobre sus hombros. Dios es misericordioso porque carga sobre sus hombros a nosotros con nuestras tristezas, con nuestros errores, con nuestros miedos. Nos carga con amor. Les puse esta imagen que está como en inglés, misericordiosos como el Padre, porque era la que mejor se veía. Ahí donde la ven entera también se ve que en los pies de Jesús está la marca de los clavos. Y esto que decía, no tiene el ojo, como que se funde, ¿ven? El del hombre y el de Jesús, porque la invitación es a mirar a los demás como nos mira Jesús a nosotros. Así como Dios mira con amor y misericordia a los demás, nos invita entonces a hacer nosotros lo mismo. Esto es sencillo, tiene algunas otras cosas más el logo, pero esto es lo que vamos a destacar. Bueno, me faltó leer juntos eso que dice abajo en la página 40,
año de jubileo. En este periodo, que se suele celebrar cada 25 años, el Papa convoca a celebraciones o gestos litúrgicos y a la reflexión personal. Cada año se dedica a un tema, como la misericordia de Dios, para profundizar la fe, la esperanza y el amor a partir de la celebración y la reflexión de la verdad elegida. Sí, generalmente los años jubilares se llaman, son cada 25 años, pero obviamente el Papa puede establecer un año jubilar, que para esto tiene que elegir un tema que el Papa considera urgente, llamar a la reflexión y a la oración a toda la Iglesia sobre ese tema. Puede llamar a un año jubilar cuando él quiera, no necesariamente tiene que hacerlo solamente cada 25 años. Bien, vamos a la página 41, donde nos dice: la misericordia se ve en las obras. Obviamente, la misericordia siempre nos mueve a actuar de una determinada manera. Lo acabamos de leer en el Evangelio. Dice, la Iglesia propone algunas acciones concretas para que pongamos en práctica la misericordia y que no quede solo en un deseo. Se las conoce como las obras de misericordia. Son 14 y se dividen en obras materiales y obras espirituales. Fueron seleccionadas a partir de algunos textos de la Biblia donde aparecen actitudes y enseñanzas del propio Jesús. Fíjate, vamos a mirar lo que nos dice. Obras de misericordia materiales, porque tiene que ver con lo que le damos en cosas al otro. Fíjate, visitar y cuidar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos, despedir a los difuntos. Fíjate, cuando donamos comida, cuando donamos ropa, tiene que ver con esto. Y obviamente también no nos olvidemos visitar al enfermo, para lo cual no hace falta que te vayas a un hospital. Si tu abuelito está enfermo, anda a visitarlo. Si tu amigo está enfermo, lo vas a visitar y le llevas la tarea. Esto, que parece que a uno le sale porque bueno, lo quiero, son obras de misericordia. Esto es la misericordia en acción. Y para discípulos de Jesús esto es muy importante. Tenemos que vivirlo. Fíjate que incluye despedir a los difuntos, rezar por los que se han ido al cielo. Esto también es una obra de misericordia. Y vamos a las espirituales, donde ya no damos cosas, damos lo que nos sale del corazón. Fíjate, dar consejo al que lo necesita, darle un consejo, enseñar al que no sabe. Eso lo hacen todas las seños y los profes. Pero vos podés también ayudar a un amigo y enseñarle algo que no entendió, que no sabe. Mamá y papá hacen esto todo el tiempo y capaz que ellos no se ponen a pensar que es una obra de misericordia porque les sale del corazón. Así son las obras de misericordia espirituales. Corregir al que esté equivocado. Es importante decirle a alguien cuando se equivoca, pero con amor. Con amor. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Perdonar es una obra de misericordia. Soportar con paciencia las flaquezas del prójimo. Estas son difíciles, algunas. Tener paciencia. ¿Se acuerdan cuando ustedes me decían, mi hermano me molesta, tengo problema en mi casa, no me aguanto a mi hermanito? Ay, bueno, es una obra de misericordia eso, tener paciencia. Rezar por los vivos y los muertos, rezar por todos, no olvidar los que ya se han ido al cielo. No me gusta decir muertos porque en realidad nadie muere, el alma no muere nunca, pero bueno, es para que entendamos, ¿sí? Los que ya se han ido al cielo. Bueno, dice aquí, completa con alguna de las obras según corresponda. En nuestra sociedad vemos, en práctica, en nuestra sociedad debemos poner en práctica. Bueno, esto no hace falta, ¿sí? Ya lo hemos hablado. Acá tenemos dos fotos. Están en blanco y negro, pero bueno, creo que se ven bien. ¿A qué corresponde cada una? Lo anterior no, pero vos poneme debajo de cada fotito a qué obra de misericordia de la lista que tenemos aquí te parece que corresponde cada una. Ahora te voy a compartir una canción que va nombrando
todas las obras de misericordia. Dame un corazón atento y los ojos bien abiertos para aliviar al que sufre compartiendo lo que tengo, y dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, haciéndole un lugar a los que no tienen techo, y calmar también el frío, vistiendo al que está desnudo, regalarles la alegría a los que la han perdido, visitando al que está enfermo y también al que está preso, despedir a los que amamos que se han ido hacia el cielo. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Lo que a otros hiciste, a mí me lo hiciste, porque en cada uno de tus hermanos estoy. Iluminar el camino, enseñando al que no sabe, corrigiendo con amor al que está equivocado, dar siempre un buen consejo a aquel que lo necesita, consolar al que está triste y ha perdido la sonrisa, aceptando con paciencia los defectos de los otros, recordando que también tengo defectos como todos, perdonar al que me ofende, como vos perdonas siempre, rezar por los que se encuentran en el cielo y en la tierra. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Lo que a otros hiciste, a mí me lo hiciste, porque en cada uno de tus hermanos estoy. Bueno, y ahora en la página 42 nos dice misericordiar. El Papa Francisco lo utiliza esto así como verbo. Misericordiar es poner la misericordia en marcha mediante hechos concretos. Por eso, la misericordia es la primera actitud que debemos tener para ser verdaderos misioneros que construyen el reino. Las características relatadas en el pasaje bíblico, el que ya te leí, pueden servirnos como los 4 pasos de la misericordia: no juzgar, no condenar, perdonar y dar. Pensá en situaciones cotidianas de tu vida en las que puedas cumplir cada uno de los pasos y otras en las que no. Conversá con un compañero sobre las situaciones en las que no pueden cumplir los pasos y ayúdense entre ustedes para tratar de mejorar. Bueno, esto, si a vos te parece que podés reflexionar y completar algo, no hace falta que sean las 4, completa la que puedas, lo que podés cumplir, lo que te cuesta cumplir, podés hablarlo en familia, ¿de acuerdo? Dice aquí, el perdón es uno de los aspectos más importantes de la misericordia. Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir su perdón, dice el Papa Francisco. Así también debemos hacer nosotros si queremos ser discípulos de Jesús y seguir sus huellas. Mira, acá dice, ¿cómo se sienten cuando son perdonados? Y cuando son ustedes los que perdonan, esto me podés explicar un poquito. La Iglesia nos invita a frecuentar el sacramento de la reconciliación. Si hace mucho tiempo que no lo haces, comprometete de corazón a acercarte a este sacramento para sentir el perdón de Dios.
Y aquí como conclusión nos dice, la misericordia es la actitud fundamental de Dios y la clave más importante para nuestra misión, porque significa ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente y amarlo. Es como difícil, ¿verdad que sí? Yo quisiera que trabajáramos un poquito desde lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Primero, vamos a escuchar la lectura de la cual surgen las 14 obras de misericordia, ¿sí? Que las sacamos de algo que dijo alguna vez Jesús. Y después vamos a ir avanzando un poquito en estos 4 pasos, También, ¿de dónde los sacamos? Todo sale de lo que Jesús nos dice. Fíjate, esto nos lo cuenta Mateo. Es el único que lo tiene. Mateo en el capítulo 25, versículo 31. Y el pequeño título que tiene la Biblia ahí es el juicio final. Jesús nos habla de cuando Él vuelva al final de los tiempos, cuando Él decida, bueno, listo, ahora van a venir todos los que me siguieron y quisieron ser mis amigos, van a venir conmigo al cielo, y los que no, se acabó el tiempo, se van a quedar afuera. Y Jesús marca como medida de quiénes van a entrar o quiénes van a quedarse afuera la misericordia. Escucha bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, fíjate que el mismo Jesús dijo cómo va a venir. Se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey, que es Dios, dirá a los que tenga a su derecha. Siempre la derecha se identifica con lo bueno, No sé por qué, pero fíjate que dicen que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Bueno, dice, dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba de paso y me alojaron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es lo que dice el estribillo de la canción que te puse antes, está basada en este evangelio. Luego dirá a los de la izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras duras que usa Jesús acá. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es claro. Cuidado, que esto no quiere decir que, bueno, tenemos que salir corriendo a dar de comer, de beber, de vestir, a visitar a todos los enfermos, porque entonces Jesús se va a enojar. No, 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 no. Es una forma de vida. Tenemos que estar atentos a lo que necesita el que esté delante mío. Porque ahora estamos todos en familia.
Mi mamá no necesita que yo le dé ropa, o mi hermano, pero sí por ahí necesita que lo ayude con la tarea. Eso es una obra de misericordia espiritual. ¿Mm? Vos sos inteligente, vos me entendés lo que yo te quiero decir. Pero cuidado con esto, que a veces hay gente que se angustia y dice, todo eso tengo que hacer, eso no me va a salir. Es cuestión de estar atento a lo que necesita el que tengo enfrente, el que tengo al lado, en ese momento. Tener un corazón abierto. Ponerse en el lugar del otro, como dice acá el cuadernillo, para poder entenderlo y amarlo. ¿Sabés qué es por ahí lo más difícil? Cuando el otro me trata mal, me lastima con algo que hace o dice, yo generalmente digo, mirá lo que me hizo a mí, y me lo tomo personal. Y tengo que poder hacer este ejercicio que a mí me cuesta tanto, y lo estoy intentando, de pensar que cuando el otro me gritó, me contestó mal, no me quiso prestar, no sé, me dejó afuera, tiene que ver con sus problemas, con sus tristezas, con su historia personal, con lo que está viviendo, con lo que ese día le está pasando. Y no es algo personal contra mí. Es ponerse en el lugar del otro y darle al otro siempre la oportunidad de decir, bueno, a ver, se equivocó, ya está. Pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgencita de la Misericordia que nos dé un corazón misericordioso como el suyo. Te quería leer en algunas partes del Evangelio que se relacionan con estos 4 pasos. Pero para que no se nos haga tan largo el video, hoy llegamos hasta acá y por ahí lo retomamos. Pero bueno, tengamos presente estos 4 pasos de la misericordia. No juzgar. Ahora te voy a ir acompañando unas imágenes, para que vos te quede por ahí claro, ¿no? No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Nos vemos la próxima.